La bruja. Se dice que existen realidades paralelas con las que algunas personas nos encontramos. El Olimpo cayó cuando los mortales dejaron de adorar a los dioses, los cuales esperan en algún rincón, débiles y derrotados, a que el ser humano vuelva a creer en ellos, para así recobrar su gloria. Hay otros seres que, por el contrario, se ven beneficiados por la falta de credibilidad del ser humano y se mueven entre nosotros envueltos en una capa de escepticismo que los hace invisibles a nuestros ojos. Era un viernes por la noche. Benjamín aprestaba su escopeta y los demás triques que utilizaría para salir de cacería esa noche. Escuchaba atento las palabras de Fulgencio, quien lo acompañaría en su aventura nocturna. Si quieres, nos subimos por el camino del rancho y le damos para la Yaquemel. Vas a ver que regresamos bien cargados. Más que tú llevas escopeta, nomás le apuntas la lámpara a cualquier copa de árbol y verás cómo se quedan los pájaros bien atolondrados. Sueltas el disparo y caen como granizo. El trabajo es levantarlos, vas a ver. Por el camino de la casa de la vieja Macaria, dices, por ese mero. Por cierto, ¿cuántos años tendrá la vieja tú? Sepa, desde que éramos críos ya la recuerdo vieja. Ja, también yo, parece que por ella no pasan los años. ¿Y qué me dices de su hermana? Que es que más chica, pero yo la veo igual de anciana que la Macaria, donde que ni quien las cuide. Ni falta que les hace, así como las ves de viejas, son bien independientes, todavía levantan cosecha. Macaria vivía con su hermana Josefa en una casa de adobe a la salida del pueblo, y en esa noche de luna llena también se aprestaba para salir de cacería. El viejo cuerpo encorvado avanzó hasta la franja de luz de luna que entraba por la ventana. Ahí se encogió y pareció resplandecer con destellos de plata. Lentamente se enderezó y dejó ver a una mujer totalmente rejuvenecida. Sonrió a su hermana y se encaminó hacia el exterior. ¿Vas muy lejos?, interrogó Josefa. Un poco. Tú cuida. Mañana sales tú, ordenó Macaria y continuó su camino. La vereda estaba iluminada por la luna y permitió ahorrar pilas a los cazadores. Un trío de sabuesos lideraban la marcha. Avanzaban de manera errática, olisqueando las hierbas, pegando carreras cortas y jugando entre ellos. Benjamín miró a lo lejos los cerros que coronan la Yaquemel y nuevamente se preguntó si no serían pirámides enterradas. A buen paso llegarían como en una hora, pero no creía necesario recorrer toda la distancia. Generalmente, a menos de media hora de camino, encontraban una buena cantidad de presas. Eran presas pequeñas, ardillas, coquitas, y si bien te iba alguna liebre. En realidad no era tanto la presa, sino la emoción de disparar un arma de fuego, el gusto de lo furtivo. Era como hacer travesuras de adulto. A sus espaldas escuchó a Fulgencio decir: traigo tortillas y pulque. Si matamos una liebre, nos la comemos en el cerro. La idea de encender una fogata y preparar la liebre en pleno cerro le emocionó de inmediato y gustoso asintió. Ya se veía como en las películas de la tele. Esta tenía que ser una noche maravillosa. Macaria caminó hasta el enorme maguey, que se encontraba unos 10 metros alejados del camino, entre rocas y una nopalera. Ahí se desnudó, se sentó en una piedra y con ambas manos sujetó su pierna izquierda, tanto por la rodilla como por el tobillo, y en un movimiento rápido y preciso la separó limpiamente. Repitió el proceso en la otra pierna y se levantó apoyada tan solo en los muñones. Colocó sus pies en un hueco entre las pencas del maguey que durante tanto tiempo le había servido de escondite. Lentamente caminó con un andar bamboleante, como de pingüino, de chuza. Y ganando velocidad, abrió los brazos y mientras su cuerpo se poblaba de plumas, agachó la cabeza y comenzó a aletear. En menos de un minuto levantó el vuelo convertido en una lechuza. Plap, 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 sonaban sus aletazos en el silencio de la noche.
mientras la bruja ganaba altitud rumbo a su primer víctima. El sonido golpeó los oídos de los cazadores, como ondas en el aire. Fulgencio alertó a Benjamín y con un brazo señaló la enorme ave que pesadamente volaba en dirección contraria a ellos. ¿La ves? La pregunta de Fulgencio era innecesaria. La lechuza, con su plumaje completamente blanco, contrastaba con el negro del cielo, haciéndola resaltar a la vista. ¿Qué diablos es eso?, interrogó Benjamín, temiendo la respuesta de Fulgencio, quien era conocido por darle un sesgo sobrenatural a cualquier acontecimiento. Pues parece una lechuza, pero por el tamaño yo creo que es una bruja, tú. La naturalidad de la respuesta hizo a Benjamín preguntarse si lo estaría cuenteando o en realidad creía en las brujas. Desde niños ambos hombres habían escuchado hablar de brujas en los alrededores, pero nunca conocieron a nadie que tuviera la seguridad de haberse enfrentado con una. Así que todo quedaba en un tema de conversación muy interesante. Benjamín escuchó a Fulgencio preguntar: ¿viste de dónde salió? Más o menos, hombre. En ese instante decidió ver hasta dónde podía llegar Fulgencio y propuso: ¿le damos una buscada? Y ante la mirada temerosa de Fulgencio añadió: dicen que dejan los pies escondidos por ahí para poder convertirse, ¿no? ¿Quién quita y los hallamos? Y si regresa, ¿la matamos? ¿Traemos armas o qué no? Fulgencio observó seriamente la escopeta de su amigo y su propia retrocarga, y sintió brotar de su interior una seguridad desconocida. ¿La traes cargada?, preguntó a Benjamín. Seguro, contestó aquel, feliz por el rumbo que tomaban las cosas. ¿Por qué esas cosas?, señalando con la cabeza la escopeta, son bien tardadas de recargar. No te fijes, yo sé mi cuento. ¿Y tú, la cargaste? ¡Ey!, afirmó Fulgencio y añadió: si nos la encontramos, tú disparas primero. En cuanto la tengas a tiro, con tu arma es más difícil fallar. Si no le pegas o queda viva, entonces yo me encargo. Y si los dos le erramos, dudó Benjamín ya más en serio. Si los dos le erramos, que Dios nos acoja en su santa gloria, sentenció Fulgencio, y Benjamín sintió el miedo escalar por su columna vertebral. La lechuza se elevó en dirección al monte, pero a unos 500 metros su vuelo trazó un amplio arco en el aire y se dirigió de vuelta hacia el pueblo. Ubicó el jacalón que le interesaba y, planeando en silencio, se llegó a su objetivo. Se posó en una ventana abierta y observó con deleite al joven que yacía tumbado en la cama. Lo conocía desde crío y desde entonces supo que sería su fuente de vitalidad llegada la hora. Durante siglos, jóvenes como él le permitieron mantener su juventud y nadie se explicaba qué misteriosa enfermedad los aquejaba y menguaba hasta la muerte. El único síntoma que aquellos moretones que llevaban a sospechar que se los chupó la bruja, pero no pasaban de rumores que a la luz del día perdían credibilidad. Su víctima parecía esperar resignado mientras dormía. A su lado su compañera, mezcla de niña y mujer, de apenas unos 15 años, se removía inquieta, como sintiendo la maligna presencia que los acechaba. La bruja volvió a su apariencia humana y exhaló su aliento en dirección a los jóvenes mientras se acercaba a ellos. La inquietud desapareció y quedaron inertes, como sedados, a su disposición. Con toda confianza hizo la cobija a un lado, observó con placer la desnudez del joven, trepó a la cama y se montó sobre él. Con una de sus mutiladas piernas empujó a la chiquilla, haciéndola rodar hasta el filo de la cama. Poco a poco inició un movimiento circular de cadera, mientras chupaba ávidamente el pecho masculino en diferentes partes. Sintió como el miembro viril iba creciendo y empujando en su pelvis y disfrutó milímetro a milímetro este progreso. Cuando alcanzó su talla máxima, la bruja solo se levantó unos centímetros y de golpe se dejó caer,
sintiendo cómo era penetrada con frenesí, se sacudía una y otra vez, haciendo que la cama amenazara con desarmarse. El joven bajo ella se quejaba quedamente, y ella supo que el final estaba por llegar. Oprimió los músculos de la vagina con gran fuerza, y al mismo tiempo se levantó, logrando con esto succionar de manera muy efectiva el esperma que sintió caliente en su interior. Se rodó y con un brazo desplazó el cuerpo de la chamaca, que cayó pesadamente de la cama. Observó el cuerpo joven y musculoso del hombre y calculó que todavía aguantaría unas visitas más. Los jóvenes duraban más que los bebés, pero ambos eran necesarios para que ella pudiera mantenerse viva. Bajó de la cama y se dirigió a la ventana. El tiempo que tardó en llegar a esta fue suficiente para cambiar nuevamente a Lechuza. Benjamín y Fulgencio avanzaron apresuradamente unos 500 metros por el sinuoso camino. El desnivel y lo pedregoso dificultaban el avance, pero la emoción de la aventura lo hacía más llevadero. Benjamín se había convencido nuevamente de la improbabilidad de la existencia de una bruja, pero seguía la corriente a Fulgencio, divirtiéndose con su credulidad. Para Fulgencio no había duda, las brujas existían. Estaba ante la oportunidad de sacar una de este mundo y no pensaba desperdiciarla. Se detuvo cuando calculó que estarían cerca de donde vio pasar a la lechuza y buscando alguna referencia encontró un enorme pirú cuya copa se distinguía de los demás por su forma semicircular, casi perfecta. En su muerte revivió la imagen y vio surgir a la lechuza a la izquierda y un poco adelante de ese árbol. Se detuvo y cerró los ojos para recordar mejor los detalles. Movió la cabeza afirmativamente. Estaba convencido de estar en lo cierto. ¿Estás bien?, preguntó Benjamín. Nunca he estado mejor, respondió Fulgencio, y con seguridad agregó. Esta noche mataremos una bruja. No se nos escapa. Tú búscale por allá, y yo me sigo para adelante. Benjamín dudoso le preguntó, ¿pero dónde busco? Pues no sé, donde veas que puede esconderse un par de pies. La lechuza voló hasta salir del pueblo y comenzó a elevarse para ubicar su siguiente destino. A lo lejos observó las luces del pequeño pueblito. La distancia era mucha como para recorrerla en forma de lechuza. Se envolvió en sus alas y se encogió. Su cuerpo se precipitó rápidamente, pero a tan solo unos metros se incendió. Convertido en una pelota, la bola de fuego se dirigió rápidamente hacia su nueva presa. Fulgencio se desesperaba buscando entre las piedras y los árboles. El campo estaba lleno de lugares donde podían estar escondidos los pies de la bruja. Un par de ocasiones volteó hacia la nopalera, pero de inmediato la descartó. Era demasiado expuesta. No era un buen escondite. Volteó nuevamente y vio a Benjamín caminar entre las pencas. Maldijo por lo bajo. No tenían toda la noche para buscar. Si la bruja regresaba y los sorprendía, ya podían darse por muertos, y Benjamín perdiendo el tiempo en donde no había posibilidades de encontrar nada. Los pies ocultos parecían tener vida propia. Su piel se erizó al sentir acercarse a Benjamín, y comenzaron a temblar al sentirlo cada vez más cerca. Benjamín, divertido, hacía como que buscaba, pero disfrutaba viendo la seriedad con que Fulgencio había tomado el asunto. En realidad creía que podían encontrar una bruja y exterminarla, lo que se iban a reír los amigos cuando les contara. Un maguey a unos 5 metros de distancia llamó su atención. Era grande y lucía muy viejo, pero algo en él lo atraía. Ese sería un buen lugar para esconder las patas de una bruja. El pensamiento lo tomó por sorpresa. Al parecer creía en la leyenda más de lo que suponía. Un tanto precavido se acercó y le pareció ver un ligero movimiento. Mentalmente se preparó para ver saltar algún animal pequeño y decidido asomó por entre las pencas y se encontró el par de piernas. Una de ellas cayó hacia un lado, como si hubiese estado tan sorprendida como él. ¡Ah! No puede ser, gritó, y se llevó las manos a la cabeza. Retrocedió un par de pasos y sin soltarse la cabeza giró, simulando alguna especie de danza.
Fulgencio observaba cómo Benjamín se acercó al maguey y una sensación de premonición le indicó lo que estaba por venir. De alguna manera tuvo la certeza de que Benjamín encontraría los pies en ese maguey y con presteza se encaminó hacia allá. Cuando vio las reacciones de Benjamín, echó a correr a toda prisa. Ya no había duda, todo era cierto y tenían que ser rápidos si no querían morir esta noche. La lechuza recorría bamboleante la corta distancia que la separaba del pequeño bebé, que reposaba en una pequeña camita de madera, hecha en casa por su joven padre. Tenía cerca de un mes que la criatura naciera, y la bruja la venía acechando desde entonces. El día de luna llena era el mejor para beber su sangre y combinarla dentro de su cuerpo con el esperma de su otra víctima. Le daría el vigor y juventud necesarios para sobrevivir por una buena cantidad de tiempo. Se sentía inquieta desde hacía unos momentos, pero lo achacó a la cercanía de su presa. De repente a su mente llegó una imagen borrosa de la cara de un desconocido. No le era desconocido, y asomaba entre las pencas. Mis pies, que no toque mis pies. El ave giró bruscamente y antes de dejar el piso ya estaba convertida en bola de fuego. No había tiempo que perder. Tenía que evitar algún daño a sus piernas y matar a los intrusos. Benjamín no acababa de creer lo que sus ojos veían. Ahí estaban las piernas de la bruja y se sacudían como intentando alejarse de él. Recordó la presencia de Fulgencio y le gritó para alertarlo. Acá están, córrele, cabrón. Fulgencio llegó corriendo y se asomó. Efectivamente, ahí estaban las piernas de la bruja. A su mente llegó una duda. No las voy a poder tocar. Sin embargo, si quería terminar su misión, tendría que hacerlo. Buscó algo que le permitiera sacarlas del maguey sin tocarlas, y vio una vara lo suficientemente gruesa y fuerte. Con ella empujó una de las piernas, y en su mente escuchó un quejido muy lejano. Eso no lo detuvo. Toda la vida esperó ese momento y no permitiría que nada lo detuviera. La pierna cayó al suelo pesadamente. Fulgencio la pateó con fuerza, mandándola en la dirección que deseaba. A sus espaldas escuchó a Benjamín interrogar. ¿Qué les vamos a hacer? ¿Las enterramos? Una duda lo atacó, pero solo duró un instante. No, señor, claro que no. Lo que haremos es quemarlas. Pronto, préndete una lumbre. Benjamín parecía moverse en cámara lenta. No terminaba de asimilar lo que estaba sucediendo. Observó cómo Fulgencio llevó las piernas hasta un claro, a puras patadas, y ahí acercó 2 piedras de la misma altura para usarlas como muros. Entre ellas puso 2 ramas gruesas y sobre las ramas apiló hierba y maderitas. Ya sin reparos tomó una de las piernas y a pesar de lo desagradable del contacto, la colocó sobre la pira. Repitió el proceso y llenó el hueco inferior con todas las maderas secas que encontró en las cercanías. Las dudas no dejaban de atormentar a Benjamín y preguntó cómo vamos a quemarla. ¿Y si no son de una bruja? ¿Quién más se puede quitar las piernas? Respondió Fulgencio con impaciencia. ¿Pero cómo vamos a encender la fogata? ¿Con puros cerillos? Nos vamos a tardar un montón. ¿Traes pólvora, qué no? Benjamín buscó en su morral y sacó el envoltorio de pólvora. Lo abrió y se lo ofreció a Fulgencio. Rocíalas de pólvora y luego vuelves a agarrar la escopeta, porque si nos agarra la bruja, nomás no la contamos. Estate alerta. La bruja era presa de muchas sensaciones. Hacía siglos que no enfrentaba una situación tan peligrosa. Pero cuando las manos de Fulgencio tocaron sus piernas, sintió la peor sensación que en su vida hubiera experimentado, y supo que en esta ocasión estaba más cerca de la muerte que nunca. La bola de fuego pareció acelerar aún más. Fulgencio pidió a Benjamín que retrocediera y lanzó un cerillo encendido. En cuanto éste hizo contacto con la pólvora, ésta se incendió violentamente. Las piernas aumentaron sus temblores y comenzaron a arder las ramitas, y la hojarasca se prendieron rápidamente y la fogata tomó fuerza. ¿Y ahora? Preguntó Benjamín. Ahora vámonos corriendo antes de que llegue la bruja. No quiero ni imaginar lo que nos puede hacer. Y si se apaga la lumbre, ya estaría de Dios. Nosotros ya cumplimos.
Una sombra se precipitó sobre ellos. Benjamín fue el primero en verla y con la escopeta en la mano reaccionó disparando antes de levantarla siquiera. Las postas se incrustaron en el suelo y el impulso del retroceso lo tiró de espaldas. Fulgencio estaba lejos de su arma y enfrentó a la enorme lechuza únicamente con la rama que sostenía cuando lo sorprendió. La lechuza no pudo atacar a Benjamín en el suelo, ya que Fulgencio con una rama se le fue encima, como bateando en ambos sentidos. Era un ataque sin estrategia, a lo loco, pero no era posible predecirlo y la bruja se desconcertó solo un momento. Un par de aletazos le permitieron elevarse sobre Fulgencio y atacarlo desde arriba. En su descenso cayó con sus garras en los hombros de Fulgencio y apretó fuertemente. Sintió cómo sus garras penetraban en la carne de Fulgencio y una sensación de triunfo la inundó. Pero cuando sus ojos encontraron la fogata, su cuerpo se estremeció de dolor. Sintió claramente las llamas que devoraban sus piernas y soltando a Fulgencio se dirigió a salvarlas. El disparo resonó en el monte. La lechuza giró en redondo al recibirlo en un costado. Una de sus alas se detuvo apenas un instante sobre la lumbre y sus plumas se quemaron un poco, pero lo suficiente para convencerla de huir. Benjamín, con el rifle de Fulgencio en las manos, dijo: «No chingues, Ful, casi te mata por defenderme. Pero tú lo evitaste, ¿qué no? Ahora recárgate tu escopeta y ponte trucha por si vuelve. ¿Qué piensas hacer? Voy a atizarle a la lumbre, pues ¿qué más?». Dos noticias recorrían el pueblo: la enfermedad de Macaria y el ataque de la bruja a Fulgencio y Benjamín. «Dicen que quemaron las patas de la bruja hasta hacerlas cenizas», comentaban las comadres. «¿Y será cierto?». «Yo digo que sí. Vieran las rajadotas que tiene el Ful en los hombros». «¿Y de doña Macaria qué se sabe?». «Pues nomás que está bien mala y la Josefa que ni para dar razón sirve. Está igual de vieja, pero ya varios cristianos se organizaron para juntar dinero y llevarle un doctor». Josefa se preguntaba cuánto tiempo podría sobrevivir Macaria sin poder alimentarse, cuando escuchó voces lejanas provenientes del camino. Subió un montículo de piedras para poder tener mejor vista del camino y vio venir unas 20 personas a pie, acompañando al doctor del pueblo vecino. La angustia dio paso a un sentimiento de resignación y bajando del montículo, lentamente se internó en el monte. Ya era tiempo de cambiar de aires. Mientras se alejaba, escuchó en el interior de su mente la voz de su hermana repetir: «No me dejes, no me dejes». Pero continuó su camino, y antes de que los visitantes llegaran a su casa, ella se había convertido en una mujer menor de 30 años, y continuó su andar sin volver la vista atrás. Un par de días atrás, el padre Tobías, al enterarse de la enfermedad de Macaria, urgió a sus feligreses a ayudar a la pobre anciana. Se realizaron las colectas necesarias y se acudió por el doctor del pueblo vecino. La mañana del lunes se reunieron a las 8 de la mañana en el atrio de la iglesia y fueron a visitar a Macaria para que el doctor la revisara. Hicieron el recorrido sin novedad y al llegar llamaron varias veces sin recibir respuesta. Temiendo lo peor, se animaron a entrar y se encontraron a Macaria fingiendo dormir. Esta actuación no pudo mantenerla mucho tiempo y despertó para agradecer los alimentos e intentar convencerlos de que su enfermedad no era de gravedad y no necesitaba de un doctor. Sentía en su interior cómo la distancia entre ella y su hermana crecía y necesitaba deshacerse de ellos antes de que Josefa se alejara demasiado. Pero una mancha enorme en la sábana indicó al doctor el sitio de la herida, y haciendo a un lado la sábana descubrió la gran herida. Al acercarse e intentar ver, alguien en el gentío pisó la sábana tirándola de la cama, y Macaria quedó al descubierto. La casita atestada de gente quedó en silencio al constatarse que Macaria no tenía pies. De pronto alguien gritó: «No tiene pies, es la bruja». Y otra voz: «¡Maten a la bruja!». Ni el padre ni el doctor pudieron contener a la multitud. Entre golpes y maldiciones arrastraron a Macaria hasta el exterior de la vivienda.
y mientras unos la sometían, otros buscaban una cuerda para colgarla. La bruja, herida, débil y asustada, nunca logró cambiar de aspecto, y abrumada por los golpes no pudo defenderse. La colgaron, y al ver que no moría, hicieron una hoguera bajo ella, y aún colgada le prendieron fuego. Josefa caminó sin parar, y pasada media hora, dejó de sentir esos fogonazos de miedo y rabia que le llegaban directos del cerebro de su hermana. Todo cesó, y solo quedó una sensación de ausencia. Supo entonces que Macaria estaba muerta, y una rabia incontrolable la invadió. Juró para sí misma cobrar la vida de su hermana y continuó su camino. Era necesario encontrar otro hogar.